somos hijos de Dios y Él nos dará la victoria, nos dará la conquista, pero tenemos que estar preparados para afrontarlo, porque no sabemos en qué momento va a venir el golpe a nuestra barca. La barca representa nuestra vida, y eso fue algo de lo que sucedió en nuestras vidas. Fue algo inesperado que llegó el golpe a nuestra barca y nos sacudió. Fue fuertes vientos, porque como decía mi esposo, guardamos el corazón de nuestras hijas todo ese tiempo, hasta la hora que ellas no saben lo que sucedía. Y simplemente Alex y Joana clamaban a nuestro Dios, al Dios que servimos, al Dios que nos daba una promesa, al Dios que lo buscábamos día y noche. Y por eso es muy importante que yo hoy les digo a qué fuente tú estás conectado. Tenemos que estar conectados a una fuente. Nosotros estuvimos conectados a la oración. ¿Cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu ancla a la que tú estás conectado? Es muy importante estar anclados a algo que nos sostenga. ¿Tú a qué estás anclado? ¿A lo que estás viendo? ¿A tu falta de fe? ¿A qué estás tú anclado esta mañana? Pero yo quiero venir y decirles, lo único que a uno en esas fuertes mareas y vientos lo sostiene es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y la promesa. En ese tiempo yo llené la puerta de mi baño de promesas, mi cuarto estaba lleno de promesas, porque era lo único que me avivaba, donde yo tenía una esperanza. ¿Tú en quién estás colocando la esperanza? ¿Estás colocando la esperanza en un amigo, en tu sueldo? ¿En quién estás colocando tu esperanza? Pero Dios nos quiere decir, debemos de estar anclados, estar anclados a esa fuente que es Dios. El segundo punto lo colocamos humildad y dependencia. En esos fuertes vientos tenemos que tener una humildad y una dependencia total de Él. Y nos lo dice en Hechos, versículo del 15 al 17. Dice, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote sin salvavidas. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Cuando viene el tiempo de prueba, tenemos que reconocer que solamente nosotros en ese tiempo dijimos, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Nosotros, Señor, estamos limitados, solo tú eres quien puedes hacer el milagro. Ahí no lo podían hacer nuestros pastores, nuestros consiervos, nuestros familiares. Ahí solamente estábamos esperando la respuesta de parte de Dios. No estábamos, ni lo podíamos hacer nosotros mismos. Ahí tenemos que reconocer muchas veces en qué situación estamos y reconocer que no todas las tenemos bajo nuestro control. Muchas veces cuando pasamos por la prueba, he escuchado muchas personas que dicen, pero es que la plata está hecha. No, la plata sí está hecha, pero si Dios no te da la gracia y el favor, tú puedes hacer lo que quieras, puedes poner las ideas que quieras, pero si Dios no quiere, o sea, Dios no obra. Cierra los cielos. Cierra los cielos totalmente. Entonces es muy importante tener una humildad y una dependencia total. Muchas veces nosotros menospreciamos el maná. Y en el maná es donde tenemos que darle gracias a Dios, cuando totalmente es ese maná de esa dependencia, de que seamos fieles en eso poco y en lo mucho Dios nos pondrá. En el tiempo de esa prueba, en el tiempo de todo eso, vimos la mano de Dios, vimos el maná de Dios, vimos cómo Dios se glorificaba, pero simplemente la prueba lo hace tener a uno humildad en nuestro corazón. En el tiempo de pruebas donde decimos realmente cuánto necesito yo de Dios. En esos 3 meses, muchachos, yo nunca había clamado tanto como lo hice en esos 3 meses. En ese tiempo es donde Dios nos quiere llevar y decir, necesitas más de mí, necesitan bogar mar adentro, no pueden estar en las orillas. Y muchas veces queremos orar
por los laditos, no, Dios quiere que nos metamos con Él mar adentro, bogar mar adentro. Y hoy es un tiempo donde yo te pido que, ¿cómo estás tú en la oración con Dios? ¿Cómo estás tú? ¿A qué estás anclado? ¿Cuál es tu fuente a lo que te está sosteniendo hoy en tu lucha? No sé cuál es la lucha que hoy tú tienes, en tus emociones, en tus finanzas, en tu matrimonio. No sé cuál sea eso, que ese desafío tan grande, eso algo inesperado que tal vez estás desanimado en lo ministerial, en tu hogar, en tu vida personal, pero que hoy realmente tú digas, Dios tiene un bote de salvavidas para nosotros. Ellos ahí en los versículos, creo que es el 16, dice que ellos sacaron un bote salvavidas que tenían. Y ese bote salvavidas es representado como Jesús. Jesús es nuestro único salvavidas en esos momentos de tribulación, en esos momentos de ese día inesperado, cuando nuestra vida y nuestro rumbo cambia totalmente. Cuando llegó esa noche de esa llamada, Sajales y Johanna bajamos los brazos. Inmediatamente Alex y Johanna, desde ahí el panorama se nubló totalmente, pero solamente ¿quién es el que nos da la luz? La palabra de Dios, muchachos. Solamente la palabra de Dios es quien nos da fuerza. Si hoy yo les digo, cojamos ese bote, ese salvavidas que es Jesús. A cada uno de los nuevos que hoy vino, no sé cuál es su lucha, no sé cuál es la dificultad, pero que hoy nos montemos en el bote de Jesús, que Él es nuestro salvavidas, de que Él es quien tiene el mejor regalo de salvación para nuestras vidas, para nuestras familias. Él es el único que puede venir a traer, a hacer ese milagro en nuestras vidas. Amén. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando el espíritu está afligido y abatido, también. Todo cambia. Yo estaba pesando 78 kilos y quedé en 64 kilos. La ropa de diciembre toda me queda, pues ya estoy más repuestico, me quedaba muy grande. Me decían, uy, pero usted botó la barriga y las nalgas también. Me decían, ¿Usted qué está haciendo? Y nosotros por dentro llevando la cruz. Es que venga, que estas no abdominales, decía yo. Pero fue la preocupación. Cuando uno adelgaza, porque estás haciendo ejercicio, porque te estás cuidando la alimentación, tu mirada, tu rostro refleja algo saludable. Pero cuando uno adelgaza por preocupación, por angustia, se ve uno enfermo. Entonces me decían a mí, venga, uy, usted está enfermo, ¿usted qué tiene? Luego como amarillo, como hundido, pero no sabían qué estábamos pasando. A mi esposa le decía, venga, Alex, ¿qué tiene? Que ya como que, pues como oído, ¿no? Pero yo sé que todos hemos pasado momentos que tal vez no quisiéramos pasar. Tal vez tú en esta mañana estás pasando por un conflicto en pareja, de pronto con tus hijos que no están, de pronto lo que tú habías construido, en un momento uno ve como que se derrumba y se desploma y uno dice, santo cielo, y entonces, de pronto estás a punto de separarte, de pronto estás a punto de perder tu negocio, de pronto estás a punto de, qué sé yo, y es donde entra el tercer punto, y es donde dice tener un desprendimiento y un accionar. El verso 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. En otra versión dice que ellos empezaron a desocupar la embarcación, empezaron a tirar todo para que la nave fuera más liviana, para que pudieran tener un mayor control de ella, porque era tan fuerte los vientos que ellos empezaron a tirar cosas de que iguales estaban, que amaban, despojarse de cosas de pronto del oro, de cosas que llevaban esto me lo regaló la esposita y
y ahí también se fue. Y a lo que voy es que a cuántas cosas que amamos, que sabemos que de pronto nos están hundiendo, pero no las soltamos. No la soltamos por el orgullo, no la soltamos por el ego, no la soltamos por el qué dirán. Nos compartía alguien muy cercano, dieron un inicial de 350 millones para su casa, en un estrato muy alto, un estrato 6. La casa, el apartamento cuesta más o menos 1.000 millones de pesos, entre 900 y 1.000 millones de pesos, pero entraron en un tiempo donde Dios quiere llamar nuestra atención. La prueba simplemente es Dios llamando la atención. Y como mi esposa decía, oramos y clamamos y ayunamos como nunca, sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra atención. Cuando uno está bien, sí, uno ora, pero ya hay otras cosas para hacer. Ya uno ora, pero como estoy bien, Señor, gracias, Señor, te bendecimos, amén y amén. Pero cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una necesidad, cuando tú solamente dices, Dios, solamente tú puedes hacerlo, es donde hay una dependencia a Dios. Y es donde sabemos y aprendemos a conocerle. Entonces, que Dios bendiga la prueba y la dificultad que cada uno está viviendo. Cuando venga la bendición, cuando venga la respuesta, tú vas a decir, valió la pena. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena que a pesar de la prueba, que a pesar de la dificultad, Dios responde. Y yo le decía a esta persona, decía, bueno, si están tan mal, tuvieron que cambiar el carro, este otro carro que cambiaron, están ya a punto de perderlo. Les dije, venga, vendan la casa con la inicial que ya ahorita está más alta, o sea, ellos invirtieron 350 ya ahorita vendiendo la casa, pagándole al banco que les queden 400 millones, que les queden los mismos 350. Cómprese un apartamento de 350 y arranquen otra vez. Pero no. El ego los lleva a decir, prefiero perder la casa, porque es que la gente lo respeta a uno diferente. Yo me bajo de la camioneta y la gente de una vez lo atiende a uno diferente. Y yo le decía, pero es que eso es lo que Dios quiere tratar. Dios, tú no puedes tener tu valor o tú vales por la marca de vehículo que estés utilizando, o en el sector donde tú vivas. Tú vales porque la palabra dice que Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y tenemos un valor. Y cuando nosotros tenemos una identidad correcta y sabemos el precio que tenemos, así como vino, se fue. Y así como se fue, va a volver. Y Dios dice que nos va a bendecir de una manera mayor. Job dice que lo perdió absolutamente todo, pero dice que cuando vino el tiempo de restitución, Dios le dobleteó, Dios lo bendijo en todo. Entonces, es tiempo de que hoy podamos renunciar a esas cosas que nos están impidiendo ver el fruto. El orgullo, la altivez, el egoísmo, el temor, el miedo. O sea, pensemos hoy, ¿cuál es ese impedimento que ese impedimento que me, valga la redundancia, que me impide salir adelante? Entonces yo les decía a ellos, ustedes se están hundiendo en el fondo del mar y tienen su casa aferrada a ustedes y se están hundiendo, pero por no soltarla van a morir. Suelten, suelten. Y nosotros debemos aprender hoy a que cuando Dios nos pide algo, o cuando debemos de soltar porque no supimos hacer las cosas, porque no supimos administrar, como se llame, lo que hayamos perdido, debe ser un tiempo de aprendizaje, debe ser un tiempo donde Dios nos toma, nos moldea, nos cambia, nos procesa para decirnos, ahora sí estás preparado para darte nuevamente tu bendición. De lo contrario, no va a ser así. Dice que el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo pasó esperando ver la bendición?
cuando era cuestión de días y pasaron 40 años. Que no nos pase a nosotros. A veces leemos, a veces predicamos, pero cuando nos llega esa misma historia a nuestras vidas, se nos olvida. ¿Y cuántas veces tiene que pasar otra vez, pasar por lo mismo, pasar por la aflicción? Dios quiere llamar nuestra atención, pero no para avergonzarnos, no para por debajearnos, sino para bendecirnos, para madurarnos y procesarnos. Quiero agregarle que mi esposo dice despojarnos. Hoy tú con qué carga vienes. Hoy es el tiempo de soltar. La barca, cuando digo la barca me refiero a mi vida, que es el peso que estoy cargando, que es ese peso que no me deja mover, que me tiene como atado, que no me deja crecer, no me deja avanzar espiritualmente, ministerialmente, personalmente, en tu hogar. O sea, ¿qué es eso que te limita? Pero hoy la barca tiene que quedar vacía. En ese momento de crisis, de preocupación, ellos accionaron, ellos se despojaron para poder quedar la barca liviana. Entonces, cuando viene la prueba es de accionar, de tener estrategias. En ese tiempo que nosotros pasamos de estrategias, yo le decía a Dios, Dios, regálame estrategias, y me hice el estudio de Josafá, de cómo Dios le daba a Josafá estrategias de que oraran para que sus enemigos fueran confundidos. Pero había algo muy importante, de que ellos danzaban, ellos bailaban, y cómo esa estrategia que Dios le dio a él, o sea, les sirvió de cómo vieron confundidos sus enemigos. Esas son las estrategias que Dios quiere colocar a nuestras vidas. Mis hijas no sabían el por qué yo las ponía a danzar toda la noche, pero era mi estrategia. Era la estrategia que Dios me daba, aunque ellas no sabían el motivo, el por qué yo lo hacía. Entonces tal vez la estrategia, el accionar que Dios ha colocado en tu corazón, es tiempo de ponerlo, pero primero tenemos que desocupar la barca de eso que no nos deja crecer, que nos limita a movernos en un acto de fe, en un acto de creer, en un acto de perseverar. Entonces hoy te animo de que recobres ánimo en lo que tal vez has perdido la esperanza, has visto el problema, has visto la dificultad y no te has levantado a decirle: Dios, dame las estrategias correctas, el accionar en el problema, porque ahí es donde tenemos que madurar. No nos podemos quedar llorando en la tristeza. No, ahí es donde nos tenemos que levantar. Señor, dame la estrategia, yo voy a accionar, pero yo me tengo que levantar, me tengo que sacudir y tengo que crecer y tengo que llegar a ese nivel que Dios nos quiere llevar. Amén. El cuarto dice: perdieron la esperanza, y nos lo dice desde el versículo 20 al 26. Dice que no veo. Ya. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tremendo. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. En otra versión dice haberme despertado. Dice: y no zarpar en Creta, haberme escuchado. Dice: y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí que habla que a veces nosotros no escuchamos. A veces tenemos los problemas que tenemos, es porque Dios nos dijo no lo hagan y nosotros nos metimos. Y somos más espirituales todavía, que vamos y buscamos una promesa y como el respaldo. Dios me dijo. ¿Y quién dice que no? ¿Quién? Dios me dijo. Y hablamos y refutamos palabra. Pero ¿seguro Dios está allí? Más adelante dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que permanezcas, que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened pues ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Ahí Pablo tuvo algo que me sorprendía mucho, ese versículo. Pablo estaba preso. Imagínense cómo estaba él, uno preso. Se presentó ese día inesperado, se presentó todo eso, pero ¿qué hubo? Se levantó un Pablo que estaba anclado a la fuente de Jesús, que fue el que les dijo: cobran ánimo. Ellos no habían comido, estaban desanimados, donde ya sentían cielos cerrados, donde se les fue todo, pero hubo un Pablo que se levantó a esos 247 hombres que iban en la barca. Se levantó y les dijo: no, levántense, cobran ánimo. Y es lo que Dios hoy, la palabra, nos está diciendo. Hoy cobran ánimo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, a pesar del dictamen, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, yo soy quien estoy con ustedes. Y es algo muy importante que nos debemos de levantar como Pablo. Pablo se levantó, pero porque estaba anclado. La importancia de estar anclado a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Él fue el único que se levantó. Esos 247 hombres no conocían, pero simplemente hubo alguien que trajo esa voz de esperanza. Y hoy el Espíritu Santo quiere decirle a cada uno: no importa el problema que estés pasando, no importa la dificultad, yo tengo todo bajo control. Yo soy el Dios que voy a orar. Yo soy el Dios que cambiaré ese dictamen. Yo soy el Dios que restauraré tu matrimonio. Yo soy el Dios que te levantaré. Yo soy el Dios que traeré ánimo al que está desanimado en cualquier área de su vida, en sus finanzas. Pero ahí es donde tenemos que cobrar ánimo y esperanza. Lo único que teníamos mi esposo y yo era esperanza. Solo era esperanza. Cuando ya la habíamos perdido, ¿no? Cuando uno dice: ay, le puedo decir le puedo decir y cuando uno les dice y simplemente Dios, en su misericordia, quiere procesarlo a uno y cerrar esas puertas, es donde, o sea, solamente tú, Dios, puedes hacerlo. Solamente tú, Dios, puedes hacerlo. Ve uno los cielos cerrados. En ese momento el enemigo viene y le dice a uno: pero todo lo veo oscuro, busco por un lado, busco por el otro, pero todo está cerrado. Pero Dios está esperando la actitud de tu corazón, que es lo que tú empiezas a declarar. ¿Cómo empiezo yo a actuar? Si me empiezo a desanimar, si empiezo a bajar los brazos. ¿Qué pasó con Moisés cuando él empezó a bajar los brazos? Cuando llevaba a su pueblo, inmediatamente, o sea, el mar se cerró, pero cuando él los tenía levantados, el agua simplemente les daba paso para que ellos pasaran. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a bajar nuestros brazos en la oración, en el estudio de la palabra, en el congregarnos, porque es que no, hoy me siento como triste, yo no voy a ir a la reunión, estoy como bajoneado. No, ahí es donde necesitamos encendernos y venir al ancla, donde nos da una palabra de esperanza, de fuerza, de motivación. Y hoy nos quiere decir Dios: aunque veas cielos cerrados, de que las estrellas no están a tu favor, de que no hay una luz, hoy Dios te dice: yo abriré camino en el desierto para ustedes. Entonces es el tiempo de creer. Es el tiempo de creer y levantarnos como Pablo, que él estaba preso. Imagínense la circunstancia de él. Un día inesperado, estaba preso, lo iban a condenar porque él iba de camino, y él se levantó en su liderazgo de lo que él tenía en su corazón, los lideró y les dijo: no vamos a morir, el ángel de Jehová me habló. Y yo creo que cada uno de acá tenemos una promesa de parte de Dios, tenemos una promesa donde Dios nos ha dicho de que no tengamos miedo, de que Dios va a estar con sus hijos, de que Dios va a obrar, de que Dios va a traer el de repente. Pero es tiempo de levantarnos hoy
como Pablo. Es tiempo de levantarnos, de que a pesar de las circunstancias, vaciarnos y simplemente dejarnos llevar. Pablo los exhortó y les dijo: ¿por qué no me hicieron caso cuando yo les dije de que no nos fuéramos? Porque muchas veces vemos simplemente lo que está, pero no bogamos mar adentro de las circunstancias que puede suceder si tomamos una decisión no aprobada por Dios. Entonces, muchas tormentas estamos viviendo porque no contamos con Dios, nos metimos de cabeza, y fue una lucha entre el viento. Ellos, ¿qué pasó también en esa historia? Ellos hubo la humildad y dejaron que el viento entonces los llevara mar adentro. Reconocieron que no podían seguir luchando con el viento, pero muchas veces en nuestras vidas luchamos contra la corriente, ¿o no? ¿O solo me pasa a mí? A todos. Muchas veces queremos es ir a lo que yo quiero, pero muchas veces los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros, muchachos. Pasamos por ese tiempo de prueba, por ese tiempo de tribulación, pero hubo una esperanza. Cuando vimos los cielos más cerrados, vino esa luz, vino el milagro, vino la respuesta, porque Dios estaba mirando a sus hijos, Alex y Joana. ¿Me van a servir igual de la misma manera como cuando los bendigo? ¿O simplemente van a echar atrás? Entreguemos ministerio y chao. No, ahí fue donde nos levantamos y dijimos: con más fuerza nos tenemos que levantar para el Señor. Amén. Entonces hoy es tiempo que queremos que cada uno donde está nos levantemos y nos coloquemos de pie, y que pensemos en qué nos tenemos hoy que tener ese desprendimiento para crecer en cada una de sus áreas. Los pastores nos decían algo, y uno en las células dice: vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a orar, venimos a la iglesia, vamos a ayunar, vamos a orar. Y los pastores decían: uno no sabe cuándo viene el día malo. Y cuando uno está ejercitado en ayuno, en oración, su hombre espiritual, ¿cómo está? Fuerte. Su hombre espiritual está fuerte. Cuando viene ese día malo, esa dificultad nos va a coger como parados. Nos va a coger parados. Pero cuando nosotros no somos espirituales, y es donde, iglesia, nosotros debemos de empezar a madurar más en Dios. Y no venir a la iglesia cada 8 días y decir: quedé lleno, ya con eso tengo. Es de empezar a crecer y a madurar en ayuno, en oración. Hoy uno ve muchas caras. En 15 días mira uno y deja de ver caras. ¿Saben por qué? Porque vino la prueba, vino el momento de dificultad, vino el momento de tentación, y eso nos sacó. ¿Por qué? Porque no estábamos fuertes. Entonces, que hoy podamos decirle: Señor, permíteme entender el poder de tu Espíritu a través de la oración y a través del ayuno. Vamos a cerrar nuestros ojos, y con tus propias palabras tú le vas a decir: Señor, hoy yo me despojo, Dios, de esta carga de tristeza, pensamientos negativos, cansancio, estrés, falta de tolerancia con el otro. Yo te pido, Espíritu Santo, que a ti clamamos, como dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres, que tú escuches, Señor, a cada persona, Señor, que hoy te está entregando, Señor, esa carga, te está entregando ese dolor, te está entregando esa enfermedad, te está entregando ese dictamen, te está entregando, Dios, ese juicio, Dios. Padre Santo, yo te pido que escuches, Dios, a tu pueblo. Que sea un tiempo donde tú hagas lo sobrenatural, porque hoy tú nos has dado palabra de esperanza, de que aún en medio de la dificultad, aún en medio de esos fuertes vientos, de esas fuertes lluvias, de ese golpe que recibimos, tú, Dios, tienes el control. Tú traes esa esperanza para nuestras vidas.
de que solamente miremos a Cristo. Él no te juzga por tus equivocaciones. Él simplemente está a la espera de que tú le entregues. ¿Qué es eso que te hace sentir triste? ¿Qué es ese dolor que tienes en tu corazón? ¿Qué es eso que te acusa a diario? Padre Santo, yo te pido, Dios, que obres. Escucha a tu pueblo y que desde hoy, Señor, estemos anclados a tu palabra. Estemos anclados a ti, que solo tú eres quien tienes el control, que solo tú, Señor, eres quien puede sanar, restaurar hogares, traer sanidad, Señor, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus finanzas, en sus empresas, Dios. Hoy te pido, Señor, cielos abiertos. Tal vez muchos vinieron con una desesperanza, tal vez muchos vinieron en aflicción, pero hoy es un día, Señor, donde tú cambiaste nuestro lamento en baile, donde tú trajiste una palabra de esperanza, de que tú todo lo puedes hacer, de que tú estás mirando la actitud de nuestro corazón, en quién estoy colocando mi mirada, en quién estoy anclado. Estoy anclado a lo que tengo o simplemente al Dios que es quien provee para ti, para tu casa. Yo te pido, Espíritu Santo, tú conociste el dolor, tú pasaste, Señor, por las mayores tormentas. Tú lo sabes, Dios, y tú conoces las tormentas que hoy cada uno está pasando, esos fuertes golpes que han perturbado su corazón, sus sentimientos, que han afectado la identidad, que han traído una baja autoestima para ellos. Yo te pido, Espíritu Santo, que obre, Señor, obra y trae el milagro, Señor, para sus vidas. Que tú traigas esperanza con esta palabra que tú nos diste, Señor. Que aunque nosotros pasamos, Señor, por el valle de muerte, tú no nos dejaste. Tú estuviste con Alex y Joana. Tú te glorificaste y les mostraste a muchos qué cosas grandes tú puedes hacer, Dios. Padre Santo, que nuestra esperanza solamente seas tú, Señor. Gracias te damos, Dios. Yo creo que allí donde estás con tus ojos cerrados, quisiera ver las manos de esas personas que nos acompañan hoy por primera vez. Yo quiero que como iglesia podamos repetir esta oración en voz audible. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Dile: Señor, yo reconozco que te necesito, que por mucho tiempo he hecho las cosas en mi parecer, donde te he fallado, donde he pecado contra ti. Dile: pero hoy me arrepiento. Dile: Señor, hoy te acepto en mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. La palabra dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser hechura o criatura a ser hijos de Dios. Yo quiero que esos nuevos que levantaron la mano puedan pasar aquí con Adriana y Paula. Tienen un detalle muy especial, un regalo para ustedes que va a ser de mucha bendición. Entonces pueden pasar en la parte de atrás y yo quiero que como iglesia podamos levantar nuestras manos para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Dios, porque sabemos que no hay otro como tú, Dios, que tú eres un Dios que da, un Dios que sorprende, un Dios que bendice, un Dios que cuando corrige es para llevarnos a un nivel mayor, a un nivel mucho mejor. Dile: Señor, hoy te rindo mi corazón una vez más. Dile: Señor, hoy toma mi dificultad, toma mi aflicción. Y aquellas personas que han venido hoy por primera vez, esas personas que de pronto hace mucho no venían, puedan decirle: Padre, yo deseo, Dios, que seas tú derramando tu bendición, derramando tu cobertura
para mi vida, para mi casa, para mi familia. Y yo quiero que por un momento hoy bendigas tu vida. Dile: Señor, yo bendigo mi vida, yo bendigo mi familia, yo bendigo mis hijos, yo bendigo mi casa. Declaro que todo lo que he perdido, tú lo traerás, Señor. Tú traerás esa restitución. Que aún esos conflictos familiares con nuestros hijos, aún los que se han ido, problemas de pareja, tú los restaurarás, Dios. Porque tú tienes el poder. Porque hoy yo decido, Señor, con humildad, dile, reconocer mi falla, reconocer mi error. Y cuando reconocemos nuestras fallas y nuestros errores, es el mejor momento para que Jesús se pueda glorificar en nuestras vidas. Dios, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso.